¿Qué significa el trono de David? Característica y función. En la Biblia el nombre de David solo lleva el segundo rey de Israel, el bisnieto de Booz y Ruth. Era el más joven de los 8 hijos de Isaí o Jesé, un pequeño propietario de la tribu de Judá que habitaba en Belén, donde nació David. Nuestro conocimiento de la vida y carácter de David se deriva exclusivamente de las páginas de la Sagrada Escritura, es decir, en Primera de Samuel, Primera de Reyes, Primera de Crónicas y en el libro de Ruth. Y los títulos de muchos salmos, según la cronología usual. David nació en 1085 y reinó de 1055 a 1015. Basándose en inscripciones asirias, escritores recientes han sido inducidos a datar su reino unos 30 o 50 años más tarde dentro de los límites impuestos. Es imposible dar más que un esbozo de los eventos de su vida y un breve estimado de su carácter y su importancia en la historia del pueblo elegido como rey, salmista, profeta y tipo del Mesías. Para este tema vamos a citar lo que es la Enciclopedia Católica. La fuente es Cover John Knight David, The Catholic Encyclopedia, volumen 4, New York, Robert Appleton Company, 1918, y el enlace es www.newsadvent.org. Ahora, el carácter histórico de las narraciones sobre la vida de David ha sido atacado principalmente por escritores que han desatendido el propósito de narrador de primeras de crónicas. Este omite los acontecimientos que no están relacionados con la historia del arca en los libros de los reyes. Se narran los eventos principales buenos y malos. La Biblia narra los pecados y debilidades de David sin excusa ni paliativos, pero también relata su arrepentimiento, sus actos de virtud, su generosidad hacia Saúl, su gran fe y su piedad. Los críticos que han juzgado duramente su carácter no han considerado las circunstancias difíciles en las que vivió. A los modales de su edad, no es crítico ni científico exagerar sus faltas o imaginar que toda la historia es una serie de mitos. La vida de David fue una época importante en la historia de Israel. Fue el fundador real de la monarquía, la cabeza de la dinastía escogido por Dios como un hombre según su propio corazón. David fue probado en la escuela del sufrimiento durante los días del destierro y se convirtió en un renombrado líder militar al que se debió la completa organización del ejército. Le dio a Israel una capital, un tribunal y un gran centro de culto religioso. La pequeña banda de Adulam se convirtió en el núcleo de una fuerza eficiente cuando fue proclamado de rey de todo Israel. Tenía 339.600 hombres bajo su mando. En el censo se contaron 1.300.000 aptos para empuñar armas. Un ejército dispuesto que constaba de 12 cuerpos cada uno con 24.000 hombres que se turnaban para servir durante un mes cada vez en la guarnición de Jerusalén. La administración de su palacio y su reino exigieron un gran séquito de sirvientes y oficiales. En Primera de Crónicas 27 se exponen sus varios oficios. El rey mismo ejerció la función de juez, aunque posteriormente los levitas fueron designados para este propósito, así como otros oficiales menores. Cuando el arca fue llevada a Jerusalén, David emprendió la organización del culto religioso. Las funciones sagradas se confiaron a 24.000 levitas, 6.000 de estos eran escribas y jueces, 4.000 porteros y 4.000 cantores. Organizó las diversas partes del ritual y asignó a cada sección sus tareas. Los sacerdotes estaban divididos en 24 familias, los músicos en 24 coros. El privilegio de construir la casa de Dios fue reservado para Salomón, pero David hizo amplias preparaciones para la obra, reuniendo tesoros y materiales, así como transmitiendo a su hijo un plan para el edificio y todos sus detalles. Se relata en Primera de Crónicas cómo exhortó a su hijo Salomón para llevar a cabo este gran trabajo y dio a conocer a la asamblea de jefes el alcance de sus preparativos, el rol prominente que jugó la canción y la música en el culto del templo. Según organizado por David, es fácilmente explicado por sus habilidades poéticas y musicales. Su habilidad para la música desaparece en Samuel 16:18 y Amós 6:5, en 2 de Samuel 1:3, 22 y 23. Se hallan poemas compuestos por él, su conexión con el libro de Salmos, muchos de los cuales se atribuyen expresamente a diferentes situaciones de su carrera. Fue tan dada por sentado que muchos le atribuyeron todo el salterio,
la paternidad literaria de estos himnos y la cuestión de que en medida pueden ser considerados suplentes de material ilustrativo sobre la vida de David. Se trata en el artículo Salmos. David no fue meramente un rey y gobernante, también fue un profeta. El Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra mi lengua. Eso lo leemos en 2 de Samuel 23:2. Es una declaración directa de fe, inspiración profética en el poema allí expuesto. San Pedro nos dice que fue un profeta. Leer Hechos 2:30. Sus profecías están incluidas en los salmos literalmente mesiánicos que compuso en las últimas palabras de David. El carácter literal de estos salmos mesiánicos se indica en el Nuevo Testamento. Ellos se refieren al sufrimiento, la persecución y la liberación triunfante de Cristo o las prerrogativas conferidas a él por el Padre. Además de estas profecías directas, el propio David siempre ha sido considerado como un modelo del Mesías. En esto la Iglesia solo ha seguido la enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento. El Mesías sería el gran rey teocrático. David, el antepasado del Mesías, era un rey según el corazón de Dios. Sus cualidades y su mismo nombre son atribuidos al Mesías. Los padres de la Iglesia consideraban algunos episodios de la vida de David como prefiguración de la vida de Cristo. Belén es el lugar del nacimiento de ambos. La vida de pastor de David apunta hacia Cristo, el buen pastor. Las 5 piedras escogidas para matar a Goliat son tipo de las 5 llagas sagradas. La traición por su consejero de confianza, Ahitofel, y el pasaje en el Cedrón donde nos recuerda la sagrada pasión de Jesucristo. Muchos de los salmos davídicos, tal y como los vemos en el Nuevo Testamento, son claramente típicos del futuro del Mesías. Bueno, pues estimados hermanos de Rincón de Apologética Católica, como podemos ver, la promesa que le fue dada a David se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el Evangelio de San Lucas, el arcángel Gabriel le dice a María, y heredará de David su trono. Para la Iglesia Católica, el rey David es considerado un santo y su fiesta es el 29 de diciembre. Entonces, cuando le pongamos a uno de nuestros hijos David, recordemos la historia de este gran rey, que es una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos. En el nombre de Cristo y María, su hermano Juan Sierra, de Rincón de Apologética.